con respecto a la construcción de frases, con respecto a la sintaxis. ¿Sí? Estamos analizando esta frase que es ñoja, alto comedero, pi, yani. Yo vivo en alto comedero. Si vemos el análisis de esta frase, tenemos el ñoca, que es la persona. Después viene el circunstancial del lugar y después viene. Si yo quisiera decir, por ejemplo, a ver, alto comedero, si pensaríamos en un color, podríamos decir que alto comedero es comer. ¿Qué era el color comer? Verde. Podemos decir que alto comedero es comer. ¿Mm? ¿Se ve mucho de comer a alto comedero? Mano, mano, no tiene comer por ningún lado. Bueno, yo tengo punto. Pero miren, acá, esto lo que están viendo en pantalla es el diccionario en línea que yo quiero que empiecen a usar. Para mí, alto comedero es más bien gris. Porque, con mucho por. Miren, gris. Chirchi. Chirchi. Entonces, si yo quisiera calificar alto comedero, pondríamos acá ñoca. Chirchi. Alto comedero. Alto chirchi. Alto comedero pi y ya. Entonces acá nos va a quedar el complemento. Y acá, adelante del complemento, va a ir el artículo. Si yo voy a calificar el complemento, lo voy a poner antes. Entonces, ñoca, chirchi alto comedero piquiriano. ñoca, chirchi alto comedero piquiriano. Yo vivo en el gris alto comedero. ¿Ari? Ari. Vamos. Ah, esperen que creo que están tocando a la puerta. Denme un segundito, disculpen. Miren que estamos viendo frases esenciales de la presentación. Munani, Munani. Bien, bien. Como no existe el verbo como me gusta, se puede utilizar el verbo tener. Munani. Que conjugado lo hiciste perfecto. Y eso es como quiero, me gusta. Bien. Perros. Alcohol. Ah, Munani. Viene alco. Porque nosotros en español decimos me gustan los perros. Viene primero el verbo y después el complemento. Pero acá en una cine va a ser al revés. Viene primero el complemento y al último siempre va a estar el verbo. Característica del guión, el verbo al final. Al comunal. Ahí estoy diciendo perro, perro quiero. Perro quiero. Le falta un sufijo. ¿Qué sufijo le falta? Para yo decir que lo que yo quiero es el perro. Falta ahí un sufijo. Le falta el sufijo ta. Exactamente. Ta. Ah, Ta me va a indicar que lo que yo quiero es al perro. Lo que a mí me gusta son los perros. ¿No? Como para que se vea y se sea un poco más evidente, le vamos a poner el yuca, la persona, después viene el complemento y finalmente el verbo. Ahora, si yo quisiera decir que me gusta el perro negro, ¿cómo digo negro? ¿Cómo digo negro?
Ah, porque no hemos visto el color negro. Digamos azul, por ah, ejemplo. Sí lo hemos visto. Anca, ancas. Y miren cómo coloco el adjetivo delante de pez. Ñoca, ancas alcota, munani. Quiero, a mí me gusta, o sea que adelante del complemento, encontramos el adjetivo. Y esto es como regla general. Presten atención. Siempre que colocamos adjetivo, lo colocamos adelante de lo que estamos calificando. Por ejemplo, vamos con este. Si yo tengo una persona y quiero decir que es bonita, la niña bonita, por ejemplo, acá voy a poner el adjetivo. Y después va a venir la persona. La niña bonita en el parque verde. ¿Sí? Ponemos el adjetivo y ponemos el complemento. Y finalmente va el... O sea que ustedes siempre los adjetivos los van a poner adelante de lo que estén calificados. Por ejemplo, si yo quisiera decir, la niña roja eh, camina, ¿sí?, en el parque verde. ¿Sí? Atención. Si no saben las palabras, trabajan con un diccionario. Por ejemplo, buscamos niña. Niña. Bueno, ir. Ir. Bueno, niño. Entonces, si yo quisiera decir al niño rojo, ¿cómo se decía rojo? ¿Cómo se mm, decía? Lo vimos recién en los colores de la bufala. Puca, Puca, ay, puca, y pongámosle mm, bebé que es más conocido para nosotros, puca guagua, bebé rojo, y vamos a poner en el parque verde, ¿sí? Y primero viene el adjetivo, así que como primero viene el adjetivo, vamos a poner el color verde, ¿cómo se decía? cover, Hombre, cancha, como vamos a decir que camina en la cancha, es lo mismo que digo en Alto Comedero, canchapi, come canchapi, en la cancha verde, y el verbo para decir caminar es uri. Ese es caminar. Si yo quisiera decir que camina en la cancha, cancha es palabra que se utiliza después en el español, pero cancha es palabra que y significa el espacio verde, puede ser interpretado también como un corral, ancho, un espacio verde abierto. Esa es cancha. Ahora, a ver y puri es caminar, pero yo quiero decir que camina. ¿Sí? Si yo quiero decir que camina, le saco la Y y le pongo la terminación verbal. ¿Cuál es la terminación verbal? Para la tercera. Niña es para la primera y para la tercera, purín.
La N es para la tercera persona. Entonces acá yo puse Pucahuagua come canchapi puri. Pucahuagua come canchapi puri. ¿Ari? Ari. ¿Sí? Ari, Quisiera leerle, por favor, esta frase. A ver si te animas, Pato, que tienes el micrófono prendido, y después aire. Sí. Pucahuagua comer canchapi purim. Bien. Pucahuagua come canchapi puri. Acuérdense de hacer la explosiva ahí. Ari, aire. Pucahuagua, comer canchapi, purín. Purin. Purin. Acuérdense que el acento siempre viene acá. Purin. Purín. Pucahuagua, acá van a hacer una pausa para respirar. Pucahuagua, el niño rojo, aparte eso le da sentido. Entonces, si yo les digo, el niño rojo, verde, en la cancha camina. Ahí estoy diciendo que el niño rojo está verde, que camina en la cancha, eso depende de dónde se pongo la pausa. Es lo mismo que en español. Pucahuagua, come canchapi puri. Pucahuagua, come canchapi puri. Y la primera frase la entonan hacia allí. Pucahuagua, y la otra frase hacia abajo. Come canchapi puri. Dígame si no son hermosos. Me encanta cómo suena. Vamos con otra frase, ya la última. Ya con eso tenemos ya usamos el verbo tiai. Bueno, usamos el verbo kai. El verbo kai, que es el verbo que nosotros usamos para ser o estar. Que es, por ejemplo, que yo digo ñoka hani. Yo soy. Ñoka hani. Yo soy. Vamos a usar ese verbo. Pero lo vamos a utilizar en la segunda persona, que eso es han, hanki. Han, hanki. Acá en el han, hanki es tú eres. Y miren, por ejemplo, podríamos. Bueno, ya dijimos que la persona va a ser kan. Tú eres hanki. Y nos falta el complemento del medio. Han, hanki. Tú eres. ¿Qué le podemos poner de complemento? ¿Tú eres qué cosa? Miren qué bonito. Anchata mis, tú eres muy dulce. Kan anchata miski kanki. Kan anchata miski kanki. Acá estamos un miski. Kan anchata miski kanki. Bien. Esto sería las frases en runacino. Empezamos a ver ya estructuras un poquitito más grandes que tienen que ver con la presentación, el verbo kai, que ya lo tienen que saber. Estamos manejando únicamente las tres primeras personas del singular por el momento. El ni, terminación de la primera, el nki, terminación de la segunda, y el terminación de la tercera. Lo bueno es que solo tiene una terminación. No es que no hay verbos en o, en a, en i, que según cómo termina. Siempre termina en mi, nki y Mikui, comer. Mikuni, come. Mikunki, comes. Mikun, mikun, comes. Come, él come. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si quisiera decir que como maíz rico, ¿sí? Yo diría, miski sarata mikuni. Yo como maíz. Miski sarata mikuni. Ahí le pongo el ta del objeto directo. Miski sarata mikuni. Yo como maíz dulce. Tú comes.
maíz dulce. Kan miski sarata mikunki. Él come maíz dulce. Pai miski sarata mikun. Y así se va construyendo la lengua.